podamos salir fortalecidos después de esta situación. Rogamos sus oraciones por Denis, el sobrino de nuestra hermana Doris Ventura. Él va a tener una intervención quirúrgica, lo van a operar el día de mañana. Así que sus oraciones por Denis. Denis fue bautizado aquí en la iglesia del Señor y esperamos que Dios lo guarde en este proceso que va a pasar. También rogamos sus oraciones por un medio hermano de nuestra hermana María Girón. Ellos viven en El Salvador y él ha contraído el virus, así que ella puso un anuncio para que se ore por él y por su esposa, por sus hijos, por toda su familia, ¿verdad? Si usted tiene a bien llamar a nuestra hermana María Girón, pues hágalo y pues denle su apoyo, ¿verdad? Sus oraciones también por la recuperación de nuestro hermano Jim de Nicolás y sus hijas. Ellos estuvieron, su esposa también, la hermana Libby, estuvieron en un accidente muy serio hace unos días, una semana o algo, y el hermano todavía está dañado de un pie y sus hijas se tienen golpes en la parte de atrás de su espalda, ¿verdad? Piensan que la recuperación va a ser lenta, así que rogamos sus oraciones por ella. Uno de los personajes que admiramos mucho en términos humanos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. La razón fue muy prolífero en las Escrituras. Se le atribuyen a él 13 o 14 cartas en el Nuevo Testamento y la mayoría de las indicaciones de cómo la iglesia habría de operar en sus primeros comienzos o en sus comienzos, casi todas la determina él en las cartas apostólicas. Pero hay un detalle interesante del apóstol Pablo que no debe de usted olvidar. Pablo no creía en la iglesia. Cuando Pablo, durante su ministerio, Pablo muchas veces estuvo en contra. De hecho, cuando es llamado, fue justo cuando andaba persiguiendo a la iglesia. Cuando Jesús lo llama y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Pablo fue eso, y él lo declara, ¿verdad? Yo fui un perseguidor de la iglesia. A Pablo no le hacía sentido que después de tantos siglos de judaísmo podía venir una religión o un nuevo formato que pudiera incluir a la humanidad entera y no únicamente a los judíos, ¿verdad? Entonces Pablo lucha para que esta nueva forma de adoración no prosiga, no siga. Él trata de extirpar el cristianismo, ¿verdad? Que todavía no se llamaba cristianismo, pero él no cree que esto es bueno, entonces se propone dedicar su vida a que se termine esta nueva creencia, esta nueva fe en Jesús, hasta que Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted puede entender esta figura. Es la figura de un caballo golpeando hacia atrás, pero pegando en una parte filosa, en una parte con punta, ¿verdad? Es una figura nomás para dar a entender. Cuando venimos al tiempo de nosotros, al tiempo que estamos viviendo, es importante recordar, y de acuerdo a lo que sabemos hasta ahorita, recién platicaba con el hermano Zúñiga, estamos viviendo tiempos nuevos, ¿verdad? Todos estamos pensando cuándo vamos a regresar a la normalidad, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Pues la última noticia es que nunca vamos a regresar a la normalidad, ¿verdad? Vamos a regresar a una nueva normalidad, ¿verdad? Y esa nueva normalidad, según la directora de Asuntos de la Salud, directora de Salud Pública del condado, la nueva normalidad a la que vamos a regresar es mantenernos a distancia, usar máscara. Hasta ahorita es lo que sabemos. La nueva normalidad es mantenernos a distancia, usar máscaras, evitar las aglomeraciones, ¿ves? Aquí ya se duplicó en el 100% el distanciamiento. Antes había una banca de por medio y hay dos de por medio, por protección, ¿verdad? Si ve una cinta allí,
no se la traspase, ¿verdad? No la abra y se meta, sino que es para que no entre. No nos obligue a poner cables de alto voltaje, ¿verdad? Entonces, esa es la nueva normalidad, mantener la distancia, mantenerse separado, a evitar los espacios reducidos. Le decía a los hermanos, antes corríamos a alcanzar el ascensor y decía, denme un chance, todavía cabiendo más, ¿verdad? Eso va a cambiar, no podemos seguir así. Entonces, entre más nos aferremos, como se dice en la cultura mexicana, entre más nos aferremos a volver a la antigua normalidad, estaremos dando coces contra el aguijón, ¿verdad? Estaremos dando coces entre el aguijón y estaremos únicamente haciendo más difícil el volver a regresar a la nueva normalidad de la vida. Estaremos haciendo más difícil que los niños vuelvan a la escuela, ¿verdad? Que volvamos a nuestros trabajos. Así que cuando piense en la nueva normalidad, piense que no es la de antes, es la nueva. La normalidad nueva es protegerse, ¿verdad? Protegerse y proteger a sus hermanos, proteger a los demás, proteger a sus seres queridos. Así que muchas gracias, nuevamente les recordamos y gracias por tener el cuidado. Tenemos que usar máscara, ¿verdad? Cuando estemos aquí, y tenemos que mantener la distancia social y procure hacerlo afuera, ¿verdad? Para bienestar de todos. Vamos a orar y posteriormente el hermano que tiene la lectura quedará con nosotros. Gran Dios y Padre nuestro, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Le damos gracias por permitirnos la vida, por permitirnos la salud, por permitirnos estar, oh Dios, un grupo de hijos suyos, dispuestos a escuchar de su palabra y a estar en esta comunión que nos da esperanza, que nos fortalece en la fe y que nos ayuda a entender, oh Dios, que separados de usted nada podemos hacer. Le pedimos que sea propicio a nuestras necesidades, que nos perdone nuestras culpas, que nos ayude a aprender a amarle a usted por sobre todas las cosas, oh Dios, porque nuestros días son cortos y pocos y ahora lo entendemos mejor. Un día no queda memoria de nosotros en esta tierra, oh Dios, pero su palabra dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios para ser juzgado. Permítanos ser encontrados, oh Dios, justificados, no por nuestras propias obras, sino por la sangre preciosa de su Hijo. Ayúdenos a aprender a perdonar cualquier ofensa que recibamos y a no atesorar cosas negativas en nuestro corazón para que no nos autodestruyamos. Ayúdenos a aprender a amarle a usted por sobre todas las cosas. Ayúdenos a aprender a amar a nuestros semejantes, porque su palabra dice que si no amamos a nuestros hermanos a quien vemos, ¿cómo podremos amarle a usted a quien no vemos? Bendiga su palabra, oh Dios, que es predicada en toda la faz de la tierra, y le suplicamos para que nunca regrese vacía, que nos ayude a entender la necesidad que tenemos de esta comunión espiritual con usted. Bendiga a todos nuestros hermanos que tienen participación en este día, y a todos los que estamos reunidos, oh Dios, para escuchar de su santa voluntad. Quédese con nosotros de principio a fin y sea propicio a las necesidades de nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros. Bendiga la transmisión en los hogares para que su palabra llegue a sus hijos, sin importar el lugar donde se encuentren, y también llegue a sus amigos, a sus familiares, a los que aún no le conocen, y pueda, oh Dios, tener fruto en medio de ellos. En Cristo su Hijo hacemos esta oración y damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4, en cual va a estar basado el sermón
de este día, basado por nuestro hermano José Montiel. Génesis capítulo 12, versículo de 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El Señor le bendiga, y nuestro hermano Montiel se queda con nosotros. Muchas gracias, hermano Carlos, por el cuidado, al hermano Gabriel y todos los que intentan quitarle el riesgo que hay en esta vida pasajera. La paz de Dios sea en cada corazón, es nuestro deseo y nuestras oraciones, que el Dios grande y fuerte sea glorificado en la vida. Es nuestro deseo, son nuestras oraciones. Hermanos y hermanas, amigos, la situación que vive el mundo no es fácil, sobre todo porque no han comprendido a Dios, no han entendido a Dios. Se hace mucho más difícil la situación. Para el cristiano auténtico, hermanos, aunque sea complicada la situación, de verdad es mucho más fácil por haber entendido al que vive para siempre, porque hemos comprendido de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto nos da la paz, esto nos da la tranquilidad y al mismo tiempo nos da la seguridad. Porque aquel que lo dijo no miente, es verdadero, es auténtico. Y por eso tenemos la certeza, la seguridad. Y podríamos decir que todo es normal. Y es normal. Han pasado cosas más grandes en este mundo. Lo que ahora pasa es normal como siempre. Tenemos que ser inteligentes y saber cuando el sabio tiene que actuar, como dice aquel dicho: el sabio ve el peligro y se aparta. Muy bien, el texto de nuestra lección que nuestro hermano le dio lectura, hermanos, presenta una situación que realmente los hijos de Dios, los hombres de Dios, los que han seguido a Dios, los que han escuchado a Dios atentamente, los que le aman, han sido extranjeros y peregrinos en esta tierra pasajera. Y así, han vivido como extranjeros, aún en su propio lugar, en su propia patria. Vivieron en la tierra como que iban de pasada, buscando algo lejano, de veras. Lo dejaron todo y enfrentaron a diferentes situaciones por escuchar al que vive para siempre. Es importante. En nuestro texto que leyó nuestro hermano, nuestro padre Abraham, padre mencionado en la palabra de Dios, por ser en quien se plantó la fe verdadera y quien batalló para establecer esa comunicación con nuestro Dios, con su Dios y nuestro Dios,
para tener esta herencia que hoy tenemos y esta esperanza de la cual gozamos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Hermanos y hermanas, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición, hermanos, vino de la familia de Abraham, en Isaac y Jacob. Luego, aunque no lo creamos, el pueblo de Israel formó un papel muy importante hasta que vino el Mesías, nuestro Redentor y Salvador del mundo. Hermanos y hermanas, es interesante saber que Abraham, al escuchar el llamado de Dios, no dudó de inmediato y se fue a Abraham como Dios se lo había dicho. Y esto es importante saber, la actitud, la determinación, cuando se escucha a alguien que es verdadero, a alguien que es eterno, a alguien que no miente, como es nuestro Dios, de verdad. Y el escritor a los Hebreos, hermanos, el escritor a los Hebreos trae a cuenta en el Nuevo Testamento la actitud, la determinación, la confianza en Dios eterno, el Dios eterno de todos los tiempos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, si no lo busque, escúchelo y usted puede tomar nota después. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es algo complicado entender cómo que la fe es auténtica y los hombres de Dios salieron buscando algo que no veían, que no palpaban, que no conocían, y este es el caso de Abraham. Y puedo referirlo a la situación de nosotros. Nosotros no vimos a Cristo Jesús, no conocemos de vista y no hemos palpado la historia. Sin embargo, Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ese es usted, mi hermano, mi hermana, y ese posiblemente sea usted para el futuro, mi querido amigo, que tenga la oportunidad o que tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y dice en el verso siguiente, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Observen esto, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nuestro Dios. Hay una ciudad, hermanos y hermanas, la que perseguimos y por la cual luchamos, por la cual batallamos, por la cual no perdemos la esperanza que un día estaremos allí con nuestro Redentor Jesús. Muchos hermanos están allá descansando, están mejor que nosotros. El hermano Valencia está mucho mejor que nosotros, hermanos y hermanas. Él está descansando. Él ha podido ver el rostro de Jesucristo porque él descansa con el Padre Abraham en aquel lugar que Dios preparó para los que dejan el cuerpo aquí en la tierra. No nos preocupemos, hermanos, en dejar este cuerpo, porque este cuerpo es pasajero. Lo verdadero nuestro es el espíritu que nunca muere. Aquel que irá y por lo cual batallamos a aquella ciudad eterna que es para siempre, jamás. Así que evidentemente que cuando Dios hace un llamado a los hombres, ¿verdad? Es necesario creer, confiar, tener fe en el que llama, estar seguro que el que llama no engaña, que es verdadero y que su palabra es auténtica cuando nos mantenemos conforme a su palabra en el Nuevo Testamento. Hay cosas importantes en el Antiguo Testamento, como la historia, el caso que nos muestra Abraham y la manera de actuar al escuchar el llamado de Dios. Pero hay cosas que caducaron cuando Cristo le puso fin a una ley
que no favorecía para el alma, sino que sostenía una relación con Dios, era la ley de Dios. Pero a su tiempo vino lo auténtico y lo verdadero, a lo que Dios quería llegar en favor de nuestras almas. Así que por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Buscamos algo que no se ve, porque si buscamos en esto que se ve, es pasajero, se va a terminar, se va a acabar, no va a quedar ni para la historia, porque la historia verdadera es el cielo. Eso es verdad. Y dice el versículo 6 de 11:6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Y usted, mi hermano y hermana, cree. Y estoy seguro, mi amigo, que usted cree, pero posiblemente ha llegado solamente hasta creer. Le falta continuar y obedecer, y ser fiel, y trabajar y luchar en una esperanza que adquiera cuando se comience esta verdadera vida en Cristo Jesús. Es imposible sin fe agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador. O hay respuestas, galardonador de los que le buscan. Y usted le busca y le encontró, mi hermano, mi hermana. Encontró a su Dios. Encontramos a Cristo Jesús. Encontramos al Salvador del mundo. Como dijo la mujer samaritana, he encontrado al Mesías. Qué maravillosa historia, de verdad. Así que la fe es la seguridad y la certeza de lo que nosotros esperamos. Y es necesaria. Dios llama de muchas maneras a la humanidad, hermanos y hermanas. Y Él desea que todos entiendan, que entendamos que esto que vemos, que es bonito y hermoso, ¿verdad?, es pasajero y que un día no será más. Se acabará, terminará, pero el cielo nunca. La gloria en Cristo es para siempre, porque Él la hizo para usted y para mí. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y usted, mi hermano, mi hermana, ya permanece para siempre porque está en Cristo Jesús, porque le obedece, porque le sigue, porque continúa, porque sigue adelante, enfrentando las circunstancias de la vida con fe y con esperanza. Que hay más que esto que vemos, que hay más que esto pasajero, que hay cosas mejores que no conocemos todavía, las sentimos por la fe, las palpamos por la esperanza, pero que hay mucho más que esto que vemos con nuestros ojos materiales. Hermanos, todos debiéramos realmente entender que de una manera u otra que esta vida, que aparentemente para muchos que no han comprendido es algo real, es pasajero, que vamos de pasada por aquí, que somos extranjeros y que somos peregrinos sobre esta tierra. Y por eso hemos dicho, una iglesia espiritual y verdadera es peregrina y extranjera en esta tierra. Y esto es la iglesia del Señor. Una iglesia que no quiere quedarse aquí. Una iglesia que sigue y busca aquella ciudad auténtica y verdadera, la cual Cristo abrió para usted y para mí, mi hermano, mi hermana. Que hoy somos, de verdad, dice la palabra de Dios, y mañana quién sabe. Porque dice la palabra de Dios que somos como la hierba. Lo escribió el apóstol Pedro en capítulo 1, versos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y si tenemos la palabra del Señor, si estamos en la palabra del Señor, permanecemos entonces para siempre. No perdamos esta relación, no perdamos esta esperanza, no perdamos hacer el esfuerzo, no perdamos la intención. Luchemos con ese propósito de estar con Cristo, de ver la ciudad, aunque sea de lejos. Los cristianos ya entendimos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra pasajera, hermanos y hermanas. Que debemos de ser como los grandes hombres de Dios que enfrentaron, hermanos, las circunstancias de la vida sin perder la esperanza, aún en grandes adversidades de la vida. Como Abel, que dice Hebreos 11:4, que ofreció mejor sacrificio que Caín, y que por la fe gritaba desde la tierra pidiendo justicia de verdad. Como Noé, que sin saber que llovía, preparó el arca, y con esa actitud y con esa determinación, dice el capítulo 11 de Hebreos, verso 7, condenó al mundo. Así dice la palabra de Dios. Como Sara, que siendo estéril, mayor de edad, dio a luz a un hijo, porque la promesa de Dios lo había expresado, porque Dios lo había dicho, y dio a luz fuera de tiempo, como de uno casi muerto, dice la palabra de Dios en versículo 11. Así que por la fe, quien lo había prometido, le dijo a Sara que lo esperara, aunque ella se rió detrás de la puerta. ¿Verdad? Y como dice el verso 12 del capítulo 11 de Hebreos, por lo cual también de uno, de ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, dice la palabra de Dios, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y así vino la bendición de la cual gozamos hoy. Referencia de Génesis 15:5 y capítulo 32, verso 12 también. Noten esto. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, verso 22, como José, que antes de morir pudo decir la salida del pueblo de Dios de Egipto, en donde estuvo esclavizado por muchos años, dice la palabra de Dios, y pudo decirle que sacaran sus huesos de aquel lugar. Noten esto. Así como Moisés, que anunció también, dice la palabra de Dios, que renunció a las riquezas del faraón, a ser el otro rey, a tener derecho a la felicidad, a los deleites de los egipcios. Él renunció y escogió los maltratos de Cristo Jesús antes que aquellas hermosuras de la tierra, dice Hebreos 11, 24 al 26. ¿Se acuerdan ustedes también? Una ramera. Era ramera cuando llegaron los espías por la fe, dice que les resguardó. Y mira, aquella ramera, hermanas, no sufrió con lo que sufrieron el castigo. ¿Y qué más declara el escritor a los hebreos acerca de los hombres de Dios que aún con la promesa batallaron, fueron extranjeros y peregrinos aquí en la tierra? Hebreos 11. Dice la palabra de Dios de estos hombres. Fíjese, hermano. ¿Y qué más digo? Dice el escritor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Geste, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, poniendo en fuga a ejércitos, y por qué no decir ejércitos enteros. Así eran los hombres de Dios, y debemos de aprender de ellos, debemos de entender cómo es que Dios realmente actúa en estas cosas. Y al final, seamos, hermanos, seamos un solo grupo con ellos. Somos un solo grupo con ellos porque la fe que a ellos les reforzó, les ayudó, les dio ánimo a seguir y batallar, es la fe por la cual usted batalla también, mi hermano, y por la que usted, mi querido amigo, cuando escuche el mensaje del Evangelio, que se basa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cuando usted entienda esto, la misma fe le llevará a unirse con estos hombres de Dios y a batallar en la vida. Aunque sea difícil la vida aparentemente, aprenderemos a salir victoriosos porque el que murió y fue sepultado y resucitó es más que victorioso. Si Él venció, nosotros venceremos con Él. Pero si estamos en Él, si le seguimos, si le tomamos de la mano, si seguimos su palabra, si andamos en Él, así seremos y así estaremos eternamente con Él. Así, hermanos, dice Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Dice la palabra de Dios. Y todos estos de los hombres, de algunos que hemos hablado, y todos estos, aunque alcanzaron testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y hay algo importante donde usted y yo somos incluidos desde el primer siglo hasta la venida del Hijo del Hombre. Y todos estos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. ¿Cómo? Aparte de nosotros, sino que junto a la misma fe, junto a la misma esperanza, junto a la misma batalla, junto a la misma determinación, seamos victoriosos, porque ellos ya son victoriosos, ya no tienen el problema que tenemos teniendo este cuerpo de carne y hueso, que nos sirve para seguir la vida cristiana y ayudarle a muchos que necesitan la información celestial. Pero nos da problema, se nos duele, se aflige, se preocupa, que aquí, que allá. Y esto lo vivimos a diario, pero tenemos que ser inteligentes, tener la precaución necesaria para no arrepentirnos de haber faltado al respeto a las situaciones de la vida, actuar como hombres inteligentes, pero sabiendo que todo viene de arriba, todo viene del cielo y todo es permitido por Dios. Por algo suceden las cosas y Dios tiene un fin a cada cosa y Dios quiere llegar a algo y nunca ha hecho algo sin llegar a su final. Él pensó enviar a su Hijo Jesucristo, vino a la tierra. Él pensó y sabía que iba a resucitar de los muertos, resucitó. Él sabía que iba a volver a su lado y volvió. Allá está esperando por usted y por mí, en aquella ciudad que nunca, que es inmarcesible, que no se marchita nunca, donde no hay problema, donde no hay que pagar renta, pero hay que adorar siempre al que vive. Donde no nos afligimos por los viles, por las enfermedades, preocupaciones. Que me peleé con mi esposa, ya no es necesario pelear más. No hay problema. Discutir por algo, no es necesario. Aunque tenemos que llegar a un acuerdo, no hay necesidad de llegar a un acuerdo porque todo es un acuerdo en Dios. Esto es verdad, hermanos y hermanas. Qué maravilloso de verdad, aunque esto sea pasajero. Somos extranjeros y peregrinos aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De allá le esperamos porque un día vendrá y recogerá lo suyo, recogerá
el trigo y apartará los unos, como el pastor aparta las ovejas y los cabritos. No que sean menos los cabritos o las ovejas, pero la palabra de Dios dice que hay separación al final de toda la historia humana. Tenemos que entender esto. El cielo fue hecho para los que vengan a Cristo. Los que no están en Cristo, lamentablemente, no puedo decir que hay favor en la eternidad. La palabra de Dios lo dice. No me toca a mí tomar determinaciones, pero si la palabra de Dios lo dice, nosotros tenemos que expresarlo para ayudarle a las personas a entender que Cristo no vino por gusto a esta tierra, que quiere salvar al mundo entero. No solamente a nosotros, a todos los que no han venido, que vengan a la verdad. Y lo hemos dicho, Dios tiene un pueblo y ese pueblo se ha mencionado en la palabra de Dios como el reino de Dios. Después dice la iglesia del Señor que le pertenece a Él, no a José, no a Gabriel, no a Ofilio, no a Francisco, no al hermano Funes, no a ningún hombre, sino a Cristo que la compró con su sangre. Nosotros somos servidores suyos y los demás administradores de su palabra. Esos somos en este mundo mientras estemos aquí. Pero la iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres. Esta es la verdad y lo sabemos todos los cristianos que entendemos este punto. De veras, hermanos, nosotros de verdad seamos como aquellos hombres que murieron esperando la promesa, que por la fe miraban de lejos, dice la palabra de Dios, que creían en la promesa y la saludaban de lejos, dice la palabra de Dios, que declaraban sin temor que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra que un día no será más, que hacían saber que iban en busca de aquella patria, una patria celestial que ya la hemos mencionado, que nunca pensaron en volver atrás. Y que así debemos de ser nosotros los cristianos que venimos a Cristo Jesús. No pensar, ni pensar volver atrás, sino pensar que vamos hacia donde Cristo nos ha llamado. Y que le esperamos por fe. Que un día vendrá y le veremos cara a cara, como dice 1 Juan capítulo 3. Que no le hemos visto, pero en aquel día le veremos cara a cara, tal como Él es, dice la palabra de Dios. Así que miren, si leen conmigo ustedes, Hebreos 11, 13 al 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Miren, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, dice la palabra de Dios. Pues si hubieran estado pensando de aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, nada nos detiene si queremos volver atrás. Pero también debemos estar conscientes cuánto perdemos si volviéramos atrás. Hermanos y hermanas, no pensemos volver atrás, quedémonos firmes en Cristo Jesús. Pero dice que ellos, versículo 16, anhelaban una mejor. Usted anhela una mejor, yo no lo dudo. Esto es celestial, eso anhelamos nosotros, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ni de nosotros, porque usted busca esta misma ciudad. Así que no se avergüenza de ser nuestro Dios, de socorrernos, de bendecirnos, de extendernos su mano, de inclinar el oído cuando usted ora y le pide de todo corazón basado en la verdad. Hermanos, de verdad, nos ha preparado una ciudad. Ahora con esta esperanza, por luchar con una batalla sin perder la fe, hermanos y hermanas, Dios quiere ser nuestro Dios y Señor de nuestras vidas, como de ellos, y nos ha preparado esta ciudad que nunca muere, que nunca pasa, que es eterna y para siempre. Mientras esto, de aquí, el cuerpo aún es pasajero. Lo dijo la palabra de Dios. De veras, hermanos, hermanas, cuánta razón
tenía el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero decirles por la fe y la esperanza que tenemos, estamos en Cristo, estamos en Él, y Él y nosotros estamos juntos. Él está aquí, Él está en su corazón, está en su palabra, está con nosotros, está en el Espíritu Santo guiándonos en su palabra. Y vuelvo a decir y reiterar lo que antes dije en domingos pasados: el Espíritu Santo no trabaja fuera de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía, pero en la palabra de Dios, no en lo que yo me imagino, no en lo que yo invento, no en lo que dicen los hombres, sino en lo que el Espíritu Santo, usando los apóstoles, los hombres de Dios, estableció aquí en estas letras sencillas de un libro que ya conocemos y que lo sabemos, hermanos y hermanas. Así que romper estos términos es una blasfemia de la que habló nuestro Señor Jesucristo. De verdad, no tiene perdón ni en aquellos tiempos ni en todos los siglos que vengan en esta tierra. No se turbe vuestro corazón. Buscamos esa ciudad como los hombres de Dios. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿está usted listo, mi hermano, mi hermana? ¿Está usted listo, mi querido amigo, para escuchar el mensaje de Dios en los días venideros, si no es que hoy no lo escucha? ¿Usted murió con Cristo? ¿De qué muerte hablamos? Hablamos de morir para tomar en aquella decisión del bautismo, el que llama la palabra de Dios. Hablamos nosotros de la sepultura de Cristo. ¿Y en qué se semeja nuestra sepultura? En el bautismo. Morir, ser sepultado con Cristo, resucitar con Él cuando sea sacado de las aguas del bautismo. Sin fe es imposible esto. Sin fe no vale la pena hacerlo. Sin fe no tiene razón para esperarlo. Pero si usted tiene fe, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, aun siendo bautizado, por no creer que en el bautismo, por la obediencia al mandamiento, hay perdón de los pecados, como dice la palabra de Dios. Si lo cree usted, buen pie de alistarse hoy, bien puede alistarse hoy, puede hacerlo, sí, puede hacerlo. Yo no sé si tengamos amigos, pero me decía un hermano: tenemos agua, batallé, estuve viendo el agua, a ver si había agua, por si hay algún alma que quiera esperar en la ciudad eterna. Si usted quiere hacerlo hoy, hágalo, no tenga temor. Si usted lo quiere hacer en el futuro, hágalo también, no se detenga. Si usted escucha este mensaje y tiene un hermano de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, a quien le pueda decir: quiero morir con Cristo, quiero ser sepultado con Cristo y quiero resucitar con Él, no tenga pena en decírselo, que el hermano con conocimiento de la verdad de Dios lo hará justamente para su propia salvación. Le invito a que lo haga. Hágalo, es urgente. La vida no le ofrece nada. La vida es pasajera. Hoy somos, mañana quién sabe. Le invito a que lo haga. Muchas gracias por la atención prestada. Que Dios les bendiga ricamente. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios porque nos permite el estar acá reunidos como su iglesia, y eso es grande. Su misericordia está con nosotros y nosotros confiamos en Él. Después que hemos escuchado de la palabra del Señor, vamos a pasar a cumplir con los mandamientos establecidos que Él nos ha dejado en su Sagrada Escritura. Y es el hacer memoria de los padecimientos de Cristo Jesús, por lo cual, hermanos, y
y todos los que estamos acá pues reunidos como la iglesia del Señor, vamos a hacer memoria de esos padecimientos por los cuales nosotros ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Y quiero que me acompañen en la lectura, hermanos. Y vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 20 y verso 7. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Luego en Primera de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante, vamos a estar leyendo ahí donde el apóstol Pablo también nos enseña acerca de cómo él pues pone en práctica lo aprendido, lo dejado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, verso 23 del capítulo 11, Primera de Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con esto en mente vamos a participar del pan, pero antes vamos a ir en palabras de oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro que habita en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por medio de esta oración, Padre, le damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos presta de poder estar acá reunidos, su iglesia, para hacer memoria de los padecimientos de Cristo Jesús allá en la cruz. Pedimos, Señor bendito, que bendiga este pan, el cual, Señor, simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado allá en la cruz del Calvario. Bendiga, Señor, a cada uno de los que vamos a participar, y que todo sea bajo la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar por el jugo de la vida.
Padre nuestro que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias, Señor, por permitirnos el hacer memoria de su Hijo, por medio de poder, Señor, celebrar la Santa Cena que usted nos ha dejado establecida en su palabra. Bendiga, Padre bendito, este jugo de la vid que simboliza la sangre de Cristo Jesús allá derramada en la cruz del Calvario. Bendiga a cada uno de los que vamos a ser partícipes de él, y que todo sea siempre bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en él oramos. Amén. Después que hemos participado de los elementos de la Santa Cena, también nos queda un mandamiento más, y es sobre la ofrenda. Un mandamiento también dejado establecido en las Sagradas Escrituras de nuestro Dios. Y los invito, hermanos, a que vayamos ahí a la Sagrada Escritura, o si no, pueden nomás escuchar lo que la palabra del Señor dice. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, y verso 1 en adelante voy a estar leyendo hasta el verso 3, y luego vamos a pasar al capítulo 9. Pero dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Capítulo 9, verso 5 en adelante vamos a estar leyendo del capítulo 9. Dice la palabra del Señor: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el verso 12 dice: porque la administración de este servicio no solo suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Vamos a ir en oración por la ofrenda, y luego los hermanos van a pasar a colectar la ofrenda. Oremos. Padre nuestro, gracias le damos, Señor, por la oportunidad, Padre, que nos presta de poder dar, Señor, de las grandes bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Le pedimos, Padre bendito, que bendiga esta ofrenda que va a ser colectada. Bendiga, Padre bendito, las manos que van a poder depositar en ella. Bendiga, Señor, también las manos que van a hacer uso o administración de esta ofrenda, para que usted, Señor, les dé sabiduría a estos hermanos, que puedan, Señor, administrar conforme usted lo ha dejado establecido para con su iglesia. Gracias, bendito Dios, por
darnos la salud, darnos el trabajo, y por eso le damos gracias. Pero también, Padre bendito, queremos pedirle por aquellos hermanos que no van a poder gozarse de este mandamiento. Porque si ha sido, Señor, que ellos han perdido sus trabajos, nosotros le pedimos, Padre, para que en su misericordia usted les provea un trabajo y que ellos el próximo primer día de la semana también puedan gozarse de este mandamiento, como usted, Señor, lo ha dejado establecido en su Sagrada Escritura. Gracias, bendito Dios, por esta bendición, y todo se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, y en Él oramos. Amén. Todo lo que está ahí es para que lo lleven. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir en palabras de oración para que seamos despedidos. Amado Dios, amado Padre, queremos la iglesia aquí reunida acercarse a usted, Señor, por medio de esta oración, suplicándole, Padre, de que perdone nuestras imperfecciones, Señor amado, para poder llegar a usted por medio de esta oración y poder darle las gracias por tantas bendiciones que nos ha dado a toda su iglesia. Gracias, Señor, por haber cuidado de nosotros estos días y estar aquí presentes en este día, primer día de la semana, para poder adorarse al Señor en espíritu y en verdad. Le suplicamos, Dios, por toda la iglesia, por nuestros hermanos que nos escuchan en casa, por nuestros amigos que en este día han podido escucharnos, Señor. Ábrales su corazón, su entendimiento, para que un día también puedan ser parte de este reino glorioso que espera un día estar reunidos allá en la gloria, Señor. Bendígalos siempre y cuídanos siempre. Queremos en este día poner en sus manos a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos de mayor edad que están en lugares de convalescencia, a todos los demás que están en hospitales. Señor, le suplicamos que haga su misericordia y los cuide siempre. Y cuide de su iglesia donde quiera que vayamos, Señor. Protégenos de todo lo que estamos pasando, Señor amado. Estamos en sus manos y confiamos en usted, que siempre cuidará de nosotros. Llévalos con bien a nuestros hogares, se lo suplicamos, bajo el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Amén.